A las 7:42 de la mañana del 17 de agosto de 1943, el sargento técnico James M. C. Kenna estaba agachado bajo el ala izquierda de un P-38 Lightning en el aeródromo de Doadorura en Nueva Guinea, observando a su piloto prepararse para una misión de la que probablemente no sobreviviría. El piloto era el teniente Robert Hayes, de 23 años, con 6 misiones de combate y 0 derribos. Los japoneses habían enviado 18 cazas Mitsubishi A6M0 para interceptar la patrulla matutina. Hayes se estrellaría directamente contra ellos. M. C. Kenna había estado manteniendo los P-38 durante 8 meses. Conocía el avión al dedillo. Caza bimotor, diseño de doble fuselaje, rápido en línea recta, una auténtica bestia a gran altitud. Pero el P-38 tenía un problema fatal que mataba a pilotos estadounidenses todos los días. No podía girar con un cero. El Shiro era más ligero y más ágil. Podía realizar un giro horizontal completo en la mitad del tiempo que necesitaba un P-38 en un combate aéreo. Esa diferencia significaba la muerte. La doctrina estadounidense establecía que los pilotos de P-38 nunca debían virar con un cero. Nunca intentes superarlos en astucia. Atraían a los pilotos estadounidenses a realizar giros, se colaban dentro de su radio de giro, se les pegaban a la cola y los derribaban. La Quinta Fuerza Aérea había perdido 37 P-38 en las últimas 6 semanas. La mayoría fueron derribados tras quedar atrapados en combates aéreos de los que no pudieron escapar. M. C. Kenna había visto morir a demasiados pilotos. Buenos hombres, chicos, de verdad. Subieron a sus P-38 con confianza y regresaron en cajas o no regresaron en absoluto. El manual de entrenamiento decía que el problema fue un error del piloto. Los instructores dijeron que esos pilotos no estaban siguiendo la doctrina, pero M. C. Kenna sabía que no era así. El problema no eran los pilotos. Eran los cables de control. Los cables de control de los alerones del P-38 pasaban por los dos largueros hasta la sección de cola, y luego hacia adelante a través de poleas hasta las superficies de control de las alas. El sistema de cables tenía holgura. No mucho, tal vez 38 pulgadas en la deflexión máxima. Pero esa pequeña holgura creaba un retardo entre el movimiento de la palanca y la respuesta de los alerones. A altas velocidades, daba igual. A bajas velocidades durante maniobras de giro brusco. Esa fracción de segundo de retraso fue la diferencia entre entrar en el viraje de un Shiro y ser derribado. M. C. Kenna ya le había mencionado esto al oficial de ingeniería hace 2 meses. El oficial dijo que la tensión del cable estaba dentro de las especificaciones. Las tolerancias de fábrica permitían esa holgura. Modificarlo anularía la garantía de la aeronave. Además, ningún mecánico de campo tenía autorización para modificar los sistemas de control de vuelo. Que requería la aprobación de ingeniería de Loeed y Loeed estaba a 7,000 metros de distancia en California. Así pues, M. C. Kenna hizo algo que infringía todas las normas del Manual de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Ejército. Tomó un trozo de alambre de piano de una aeronave dañada, lo cortó a 6 pulgadas, lo dobló en forma de Z y lo instaló como tensor en el cable de control del alerón izquierdo del teniente Hayes. La modificación tardó 8 minutos. Añadió 0,4 libras de tensión al cable. Eliminó por completo la holgura. Nadie se dio cuenta. El equipo de inspección no comprobó la tensión de los cables esa mañana. Estaban pendientes de los niveles de aceite del motor y de la carga de munición. M. C. Kenna no dijo nada. Observó cómo Hayes se dirigía a la pista de aterrizaje, lo vio despegar, observó cómo el P-38 desaparecía en el cielo matutino en dirección a los cazas japoneses. Lo que sucedió en los siguientes 17 minutos cambiaría la forma en que volaban todos los P-38 en el Teatro del Pacífico. El primer piloto que M. C. Kenna perdió a manos de acero fue el teniente David Chen. 9 de julio de 1943. Chen llevaba 3 semanas en el teatro. M. C. Kenna había trabajado en su avión todas las mañanas. Hablaron de California. Chen era de Sacramento. M. C. Kenna era de Long Beach. Ambos habían trabajado con automóviles antes de la guerra. Chen despegó a las 6:15 en una formación de barrido de cazas. Regresó 2 horas después con 3 agujeros de bala en su brazo izquierdo y una historia sobre un Shiro que se le había metido en el giro. Chen dijo que intentó hacer un giro y alejarse en picado como indicaba el manual, pero que el avión respondía con lentitud,
como si hubiera un retraso entre el momento en que movía la palanca y el momento en que la aeronave realmente giraba. El cero casi lo atrapa. Lo único que lo salvó fue que su compañero de ala le disparara al Zero que lo perseguía. McKenna observó los agujeros de bala. Formaban un grupo muy unido. Disparo con desvío perfecto. El piloto del Zero había guiado a Chen a la perfección, había anticipado con exactitud dónde estaría el avión de Chen. Eso no debería haber sido posible si Chen hubiera rodado con fuerza y se hubiera zambullido inmediatamente. A menos que el avión se hubiera retrasado lo suficiente para que el Zero tomara la delantera, Chen no volvió a volar. Su avión regresó al depósito para reparaciones. McKenna nunca lo volvió a ver. 3 semanas después, se enteró de que Chen había muerto volando un P-38 diferente sobre Rabaul. La misma historia, atrapados en una pelea que dio un giro inesperado. No se pudo lanzar lo suficientemente rápido. El segundo piloto era el capitán William Morrison. Morrison era un líder de vuelo, experimentado, con 11 derribos. Conocía el P-38 al dedillo. Conocía sus limitaciones. Voló con inteligencia. El 3 de agosto, el vuelo de Morrison interceptó 8 aviones de tipo 0 a 12.000 pies de altura sobre la Bahía de Oro. Morrison obtuvo un 0 en el primer intento. Volví para otra carrera. 2 ceros invertidos en él. McKenna escuchó las comunicaciones por radio después. Morrison intentó rodar invertido y separar la S. Comentó que los controles le parecían blandos. Los Zeros lo siguieron durante la maniobra y lo derribaron a 4.000 pies. El compañero de ala de Morrison dijo que parecía que el avión de Morrison no respondía lo suficientemente rápido, como si estuviera luchando con los controles. Morrison falleció en el accidente. El jefe de equipo de Morrison era amigo de McKenna, un tipo llamado Rodríguez de Texas. Rodríguez estaba convencido de que algo andaba mal con el avión de Morrison. Lo revisó todo después de que recuperaran los restos. La configuración del motor, el montaje de las superficies de control, la tensión de los cables, todo estaba dentro de las especificaciones. El avión no tiene ningún problema. El informe oficial habló de error del piloto. Rodríguez no lo creía. McKenna tampoco. A mediados de agosto, McKenna había visto morir a 17 pilotos. A algunos los conocía bien. A la mayoría solo los había conocido brevemente mientras realizaban comprobaciones previas al vuelo, pero había trabajado en todos sus aviones. Habían firmado sus registros de mantenimiento, los habían visto rodar hasta la pista, los habían visto despegar. Algunos regresaron, otros no. Los que regresaron contaron la misma historia. El P-38 se sentía lento al responder en maniobras bruscas, como si hubiera un ligero retraso entre la entrada de control y la reacción de la aeronave. La mayoría de los pilotos pensaban que así era como se comportaba el avión. Caza pesado, grandes superficies de control, se esperaba algún retraso. Pero McKenna sabía que eso no era normal. Él mismo había experimentado ese retraso cuando trabajó en los cables de control. Esa pequeña holgura en el sistema. Comenzó a prestar atención al sonido que hacían los cables al tensarlos durante el mantenimiento. Tenían un tono específico, una especie de zumbido grave al pulsarlas. Los cables sueltos sonaban diferente que los cables tensos. McKenna podía oír la diferencia. Todos los P-38 de la línea tenían cables que sonaban ligeramente sueltos, dentro de las especificaciones, pero sueltos. Se lo mencionó a Rodríguez una noche después de la muerte de Morrison. Rodríguez preguntó qué se podía hacer al respecto. McKenna dijo, nada oficial, pero extraoficialmente había una solución. Simplemente requería infringir normas que podrían haberlos llevado a ambos a ser sometidos a un consejo de guerra. El problema no era que los pilotos estadounidenses no supieran qué hacer. Lo sabían. En todas las sesiones informativas se hizo hincapié en ello. En todos los vuelos de entrenamiento se practicaba. Nunca gire con un cero. Usa la velocidad. Aprovechar la altitud. Atropello con fuga.
La doctrina era clara. El problema era que el combate no seguía la doctrina. El teniente Robert Hayes llevaba 2 meses en Nueva Guinea. 23 años, chico de granja de Iowa. Había volado en 6 misiones de combate y no había conseguido ninguna baja. No porque fuera un mal piloto, sino porque seguía las reglas. Y las reglas los seguían colocando en posiciones desde las que no podía disparar. En su tercera misión, Hayes se lanzó en picado desde gran altitud, alcanzó una velocidad de 400 millas por hora y se aproximó desde el sol tal como indicaba el manual. Apuntó a cero con su escopeta, empezó a disparar para desviar el proyectil. El disparo a cero giró hacia la izquierda y se lanzó en picado. Hayes intentó seguirlo. Su P-38 entró en la curva, pero se sentía como si se moviera a través del barro. Para cuando su avión apuntó hacia donde él quería, el Zero ya se había ido. Hayes se retiró y volvió a ascender a gran altitud. No se disparó ningún tiro. La cuarta misión fue peor. Hayes y su compañero de ala realizaron 2 saltos con bombarderos Zero a 15.000 pies de altura. Hayes realizó el primer lanzamiento, pero falló. El Zero se invirtió bruscamente a la derecha. Hayes rodó para seguirle. Su compañero de ala avisó de que venían 2 ceros más desde arriba. Hayes intentó volver a nivelar el avión y zambullirse para alejarse. El avión respondió, pero lentamente. Lo suficientemente lento como para que uno de los Zeros en picado consiguiera una ráfaga de 3 segundos en el brazo derecho de Hayes. Proyectiles de cañón de 20 milímetros. No lograron penetrar, pero asustaron tanto a Hayes que rompió el compromiso y huyó a casa con los motores humeando. En su quinta misión, Hayes vio morir a su compañero de ala. El nombre del compañero de ala era teniente Thomas Parker, de 21 años, de Boston. Habían entrenado juntos. El 14 de agosto, Parker se separó de la formación durante una pelea por Finchhofen. 2 ceros le pisaban los talones. Parker lo intentó todo. Rodó con fuerza, retrocedió, intentó hacer un corte de tijera. Los Zeros permanecieron a su lado en cada maniobra. Hayes escuchó a Parker por la radio pidiendo ayuda. Percibí el pánico en su voz. Le oí decir que su avión no giraba lo suficientemente rápido. Escuché los disparos. Escuché el grito de Parker. Y luego nada. Hayes no durmió esa noche. La mayor parte del escuadrón tampoco. La cama de Parker permaneció vacía. Sus pertenencias personales fueron embaladas y enviadas a su casa. Su P-38 fue dado de baja en combate. El registro de mantenimiento no registró problemas mecánicos. La causa oficial fue error del piloto durante una maniobra defensiva. M.C. Kenna había trabajado en el avión de Parker la mañana de su muerte. Todo fue perfecto. Sincronización del motor, alineación de las superficies de control, tensión de los cables dentro de las especificaciones. El avión estaba bien. Pero Parker ya estaba muerto. Y M.C. Kenna sabía por qué. Esa fracción de segundo de retraso en los controles, esa pequeña holgura que el manual decía que era aceptable. Había matado a Parker igual que había matado a Morrison, a Chin y a otras 14 personas. Lo peor era el olor. Cada mañana, M.C. Kenna trabajaba en el área de mantenimiento, y el olor a combustible de aviación, metal caliente y fluido hidráulico le llenaba la nariz. Era el olor a aviones preparándose para el combate. Algunos de esos aviones regresarían, otros no. Y M.C. Kenna estaría allí a la mañana siguiente, percibiendo los mismos olores, trabajando en más aviones, viendo a más pilotos salir hacia máquinas que no podían responder lo suficientemente rápido como para mantenerlos con vida. En la tarde del 16 de agosto, Hayes llegó al área de mantenimiento y encontró a M.C. Kenna trabajando en su P-38 asignado. Hayes preguntó si M.C. Kenna podía hacer algo para que el avión rodara más rápido. Cualquier cosa. Hayes dijo que no le importaba si era una regulación o no. Él solo quería una oportunidad. M.C. Kenna miró a Hayes, vio el miedo, vio la desesperación, vio a un chico que sabía que iba a morir si algo no cambiaba.
MC Kenna le dijo a Hayes que volviera por la mañana. Vería qué podía hacer. MC Kenna trabajó solo esa noche. El hangar de mantenimiento permaneció en silencio después de 2300 horas. La mayor parte de la tripulación se había ido a dormir. Los únicos sonidos eran el lejano retumbar de los generadores y el zumbido de los insectos contra las luces del techo. El aire olía a aceite de motor y a humedad tropical. Quitó el panel de inspección del brazo izquierdo del P-38 de Hayes. El metal aún estaba caliente por el sol del día. En el interior, el cable de control del alerón discurría a través de una serie de poleas hacia la sección de cola. MC Kenna agarró el cable con ambas manos y tiró. Sentí la holgura. Tal vez 3/8 de pulgada de juego antes de que la tensión se ajustara. Tenía las manos cubiertas de grasa y los dedos doloridos tras un largo día de trabajo de mantenimiento. Pero podía sentir esa holgura claramente. Estaba mal. Sabía que estaba mal. El cable de piano procedía de un P-38 recuperado que había sufrido un bucle de tierra 2 semanas antes. El avión era chatarra, pero MC Kenna había extraído piezas útiles antes de que lo llevaran al depósito, incluyendo un trozo de 6 pulgadas de alambre de piano de alta resistencia del sistema de compensación del timón. Lo había guardado en su bolsa de herramientas sin saber realmente por qué. Ahora lo sabía. Se sentó en el suelo del hangar con el alambre y un par de alicates, y lo dobló dándole forma de Z. El alambre era rígido y se resistía a los alicates. Sus manos resbalaron 2 veces, cortándose el pulgar en el segundo intento. La sangre hacía que el alambre estuviera resbaladizo. Se la limpió en su mono de trabajo y siguió trabajando. Le llevó 8 minutos conseguir la curva correcta. La forma de Z actuaría como un tensor en línea. Añadiría la precarga justa al cable para eliminar la holgura. Instalarlo fue más difícil. El espacio dentro de la pluma era reducido. MC Kenna tuvo que trabajar con una mano mientras sostenía una linterna con la otra. El haz de luz continuó moviéndose. Las sombras saltaban a través del sistema de cables. Su hombro quedó encajado contra la estructura de la pluma. El borde metálico le cortó el brazo. Podía sentir el sudor correr por su espalda a pesar del aire nocturno. Desconectó el cable en la unión de la polea. Sus dedos forcejearon con el pasador de horquilla. Se me cayó. Lo oí rebotar en algún punto del boom. Pasó 5 minutos tanteando a oscuras hasta que lo encontró. Durante todo ese tiempo su corazón latía con fuerza. Si el oficial de ingeniería lo descubriera realizando modificaciones no autorizadas a un sistema de control de vuelo, se enfrentaría a un consejo de guerra, posiblemente a una baja deshonrosa, tal vez incluso a una pena de prisión. Pero Hayes iba a morir si MC Kenna no hacía algo. Insertó el tensor de alambre de piano entre el extremo del cable y la polea, y volvió a conectar el cable. El ajuste era ceñido. Tuvo que forzar el pasador de horquilla. Cuando finalmente se asentó, comprobó la tensión con la mano, tirando del cable. Sin holgura. La superficie de control se movió inmediatamente. Perfecto. MC Kenna volvió a colocar el panel de inspección, limpió sus herramientas, se limpió la sangre del cable y de las manos, y salió del hangar a la 1:15. La noche tropical era húmeda y tranquila. En algún lugar a lo lejos, oyó motores de aviones, probablemente de bombarderos nocturnos japoneses. El sonido le revolvió el estómago. Modificó un sistema de control de vuelo sin autorización, utilizó una pieza no estándar e infringió al menos una docena de normas. Si la modificación fallara durante el vuelo, Hayes se estrellaría y MC Kenna sería el responsable. Pero si funcionaba, Hayes podría vivir. MC Kenna se fue a su litera, no durmió y se quedó mirando el techo hasta el amanecer. A las 06:30, caminó hasta la línea de vuelo, observó a la tripulación cargar combustible y armar el avión de Hayes, vio a Hayes salir para su sesión informativa previa al vuelo, lo vio subir a la cabina. A las 7:42, Hayes despegó.
McKenna permaneció de pie en la pista de vuelo y observó cómo el P-38 ascendía hacia el cielo matutino. Lo vi incorporarse a la formación con otros 16 aviones. Los vi dirigirse hacia el noroeste, hacia el espacio aéreo japonés. Y entonces lo único que pudo hacer fue esperar. El enfrentamiento comenzó a las 8:14. El vuelo de 4 P-38 de Hayes interceptó al 900 a 13.000 pies sobre el Golfo de Guam. El sol de la mañana estaba detrás de ellos. Posición perfecta para un ataque en picado. Hayes volaba en la posición número 3. Su líder de elemento gritó el rebote. Llegaron en tropel. Hayes eligió un 0 en la parte trasera de la formación. Paloma desde las alturas. Alcanzaba una velocidad máxima de 380 millas por hora. El 0 se hizo más grande en su mira telescópica. Hayes pudo ver el sol naciente pintado en el fuselaje. Se podía ver la cabeza del piloto en la cabina. Apretó el gatillo. Las 4 ametralladoras calibre 50 y el cañón único de 20 milímetros fueron martillados. Los rastreadores se pusieron en contacto. La mayoría lo extraña. Algunos impactos rebotaron en el ala del Zero. No es suficiente. El Zero se deslizó hacia la derecha y se lanzó en picado. Hayes rodó para seguirle. Fue entonces cuando lo sintió. El avión respondió instantáneamente. Sin demora, sin retraso. La palanca se movió y la aeronave giró inmediatamente. Hayes nunca había sentido que su P-38 se moviera así. Fue como si el avión hubiera estado esperando su orden y la hubiera ejecutado en el momento en que la dio. Giró 90 grados en lo que pareció la mitad del tiempo normal. Agachó la cabeza. El Zero estaba justo ahí, en su campo de visión. Volvió a disparar. 3 segundos de ráfaga. Las balas recorrieron el fuselaje del Zero desde la cola hasta la cabina. El motor del Zero explotó. Saltaron pedazos. La aeronave se invirtió y cayó hacia la selva, dejando una estela de humo negro. La primera baja de Hayes, pero no hubo tiempo para celebrar. Su compañero de ala avisó de que los Zeros se lanzaban en picado desde arriba. Hayes alzó la vista y vio a 3 de ellos descender en picado poco profundo, a gran velocidad. Lo habían visto dispararle a su amigo. Ahora querían venganza. Hayes aceleró a fondo, comenzó a ascender, pero los Zeros eran más rápidos en el picado. En segundos estarían encima de él. Su única opción era retroceder y luchar. Todos sus instintos le gritaban que siguiera escalando, que siguiera corriendo. Esa era la doctrina. Pero la doctrina significaba morir hoy. Giró bruscamente a la izquierda, tiró. El P-38 giró bruscamente como nunca antes había experimentado. La nariz asomó por el horizonte. Vio el plomo acero. Estaba girando para seguirlo, pero no esperaba que Haas retrocediera tan rápido. El 0 estaba en una mala posición. Expuesto. Hayes sacó ventaja, disparó y acertó al 0 en la ruta del ala izquierda. El ala se plegó. El 0 se desplomó. 2 bajas en 30 segundos. Los otros 2 ceros intentaron hacerle una maniobra de tijera, alternando turnos para forzar un sobrepaso.